Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos al canal. En el vídeo de hoy vamos allá con la quinta masterclass de Maestros de la Costura. It's night in the city and I'm on my way back home. Bueno, en este último episodio de Maestros de la Costura han tocado la tela de bañador, que cómo nos encanta hacer bañadores en verano y cuánto miedo le tenemos a la tela de baño, así que vamos a tratar en la masterclass de hoy cómo coser tela de baño. En cuanto al quinto episodio de Maestros de la Costura, tengo que decir que me dio mucha pena que no entrase Lucas porque creo que su mochila estaba muy conseguida. Y que bueno, me alegré que entrase Sarai, la verdad es que es una buena repesca. En cuanto al contenido del programa, la verdad es que me gustó bastante, me gustaron mucho las tres pruebas. La prueba de bañador me pareció muy original, hicieron cosas muy chulas. En la segunda prueba, la bomber de María Escoté fue como qué bonita y la verdad es que trabajaron bastante bien. Y en la tercera prueba de la deconstrucción del chándal, yo no sé vosotras, pero yo aluciné con lo que hizo María Escoté con ese chándal. O sea, ese vestido brutal. De verdad que me encantó. Yo, como sabéis, me sigo decantando por Isabel y Tony. Por ahora no estoy cambiando mis favoritos, así que veremos qué va pasando en los próximos episodios. Bueno, y como ya sabéis, tenéis una lista de reproducción aquí abajo en la caja de información con todas las masterclass de Maestros de la Costura. Ya sabéis que estas clases son gracias a Alfa y que tenéis clases presenciales en todas las academias y lo podéis ver en su perfil. Y antes de empezar con la clase de hoy, si todavía no os habéis suscrito al canal, ya sabéis que podéis dar al botón de suscribirse y seguidme en Instagram @unamamicrafter para no perderos nada de nada. Y ahora, después del cotilleo sobre el último episodio de Maestros de la Costura, vamos allá con la clase de hoy, cómo coser tela de baño. El punto número 1 es la importancia a la hora de elegir el tejido. Nos vamos a decantar siempre para coser bañadores, bikinis y demás por telas que sean fáciles de secar porque se tienen que mojar y demás. A la hora de escoger el tejido también vamos a tener muy en cuenta los abalorios que pueda llevar cosido el tejido o la misma decoración que pueda llevar estampada. Tenemos que mirar que vaya a ser resistente al agua y resistente al cloro porque la vamos a mojar un montón de veces, va a estar en el sol expuesto totalmente y puede ser que los brillos o cualquier estampación que lleve la tela se deteriore con el tiempo. Siempre podéis pedir consejo a los dependientes de las tiendas de telas porque las conocen muy bien y siempre os pueden dar un gran consejo a la hora de elegir la tela que más se adapte a lo que vayáis a hacer, y nos vamos a fijar sobre todo en la composición. Vamos a ir a las tiendas de telas y vamos a mirar de qué está hecha esa tela. Podemos encontrar tela hecha de spandex o tela hecha de elastano. Si encontramos tela que tiene un porcentaje de spandex, vamos a ver que hay una parte que se estira como muchísimo y otra que también se estira, pero no se estira tanto como la otra dirección. Y cuando vamos a coger la tela de elastano, vemos que se estira igual por las dos partes. Ambas telas, tengan spandex o tengan elastano, son aptas para coser bañador, maillots de gimnasta, mallas tipo leggings, etc. Os voy a enseñar esta tela, por ejemplo, que es una tela de licra, es una tela elástica y es de Ribas y Casals, y como veis, hacia un lado se estira así y hacia el otro lado se estira, pero no tanto. ¿Vale? Si cogemos la misma cantidad de tela y estiramos así, llega hasta un punto. Y si cogemos el mismo trozo hacia la otra dirección, estira un poquito menos. Esta tela, por ejemplo, es de spandex y poliamida. En realidad, para coser proyectos de baño nos van a ir perfectamente las telas con composición de spandex y con composición de elastano. Y en el caso de que utilicemos, por ejemplo, tela para hacer maillots de gimnasta o leggings, sí que podemos decantarnos más por el elastano por el hecho ese de que estira igual hacia los dos sitios. Siempre cortaremos las piezas de los patrones al hilo, porque la parte del contrahilo es la que se adapta más al cuerpo y es la parte que siempre va a tener mayor elasticidad. En el caso del elastano van a tener casi la misma, aún así vamos a cortar siempre las piezas al hilo. Ya sabéis que el tema de hilo, contrahilo y bies os lo expliqué en una masterclass anterior, así que si no sabéis de qué va el tema podéis ir a aquella masterclass y verlo. Para hacer el forro de las piezas de baño podemos usar dos cosas. Podemos usar, por ejemplo, forro, en este caso es una tela de forro así como de algodón, como muy gustosita, que la verdad es un forro muy agradable, es así semitransparente, lo podemos encontrar en negro, en blanco, pero también existe la posibilidad de forrar las prendas de baño con la misma licra que estamos haciendo el bañador o el bikini. Por ejemplo, podríamos hacer esta braguita, por ejemplo, y ponerle la misma tela dentro, o otra tela con otro estampado.
podemos ponerla. Hay gente que le molesta un poquito el contacto de la zona íntima con este tipo de tela y prefiere la suavidad del algodón, y gente que no tiene ningún problema por llevar licra en el contacto con el cuerpo. Estas dos telas maravillosas de Ribes y Casals que os acabo de enseñar, que es la tela de licra, que en realidad esta es de poliamida y spandex, y esta es la tela de forro de algodón, la voy a utilizar para hacer un bikini que veréis muy pronto en el canal, donde vamos a poner en práctica todos los consejos que vamos a aprender hoy sobre cómo coser las telas de baño. Ahora que ya sabemos cómo elegir la tela de baño, vamos a ver cómo la cosemos. Vamos a hablar de las agujas, de los hilos, de los pie prensatelas, de aquellos materiales también que se pueden comprar un poco para complementar la tela. Y vamos a hablar también de las puntadas elásticas. En cuanto a las agujas para coser las telas de baño, nos vamos a decantar por la aguja stretch. Son agujas de punta más redondeada. En realidad lo que hace esa punta de bolas que no rompe el tejido, sino que se abre camino entre las fibras y no hace ningún agujero. Por eso es muy importante en los tejidos de baño que si cosemos y tenemos que descoser, seguramente nos queden los agujeritos de haber pasado la aguja por ahí o de haber pasado el hilo, y seguramente se nos van a ver esos restillos. Así que mucho cuidado con colocar alfileres que pueden romper los tejidos, pueden dejar agujeros, o cuidado con descoser las telas que son tan elásticas como las telas de baño. En este caso, aunque la aguja jersey también sirve para las telas elásticas como serían las telas de camiseta, en el caso de estas que son tipo licra y que son muchísimo más elásticas, siempre nos tendríamos que decantar por la aguja stretch. También tenemos que elegir un número de aguja que sea pequeño, por ejemplo un número 80 más o menos. También tenemos la posibilidad de coser con aguja gemela o con aguja doble, ya sabéis que son dos agujitas que van en paralelo y hacen dos costuras a la vez, y esas agujas las podéis encontrar también en stretch, que sería el tipo de aguja especial para las telas de licra. ¿Qué pasaría si no tenemos aguja stretch y vamos a coser con una aguja universal? Pues que puede ser que nos vaya bien o que la máquina salte algunas puntadas. Así que ante la duda es mejor decantarse por una aguja stretch y seguro que nos sale un resultado mucho mejor. Aquí podéis ver, por ejemplo, la aguja stretch y aquí la aguja stretch gemela. Ahora que tenemos la tela, la aguja, vamos allá por los hilos. Para coser los tejidos elásticos tipo licra, para coser bañadores, vamos a usar dos tipos de hilos. Podemos usar hilo de nylon. Este hilo que veis, por ejemplo, es 100% nylon. Y otra opción es coser con los hilos de poliéster como este Mara 120. Nunca coseremos los tejidos elásticos con hilo de algodón porque el hilo de algodón se rompe más fácilmente y el tejido elástico tiene que permitir ese movimiento, esa flexibilidad, intentando que el hilo no se parta. Así que el hilo de nylon tiene cierta elasticidad y el hilo Mara 120 no la tiene, pero utilizando una puntada elástica le permite al tejido estirarse y es más resistente que el hilo de algodón. Para que el hilo de nylon funcione correctamente es importante devanar la canilla a mano. Yo la verdad que lo he utilizado devanando la canilla directamente con la máquina de coser y me ha funcionado fenomenal. Igualmente, si vemos que estamos cosiendo con este tipo de hilos y se nos parten, podemos bajar la tensión del hilo porque a lo mejor está demasiado fuerte. También recomiendan que en la bobina o canilla pongamos ese hilo de nylon y que en la aguja pongamos el hilo de poliéster. Yo soy partidaria de que los dos hilos de la aguja y de la canilla siempre sean el mismo, pero sí que es verdad que he cosido con las dos opciones, poniendo canilla y aguja, hilos distintos, me ha cosido bien, pero también tenéis que conocer vuestra máquina de coser y ver qué os permite. Si os permite coser con dos hilos distintos, los podéis probar a ver cómo os va, y si no, pues tener siempre el mismo hilo, sea cual sea, tanto en aguja como en la canilla. La cuarta cosa que necesitamos para coser esos tejidos de baño va a ser el prensatelas. Lo ideal es tener un pie prensatelas de doble arrastre, que como siempre os digo, es un pie prensatelas que tiene dientes de arrastre arriba y los dientes de arrastre de la máquina de coser que están abajo, y lo que permite es que todo el bloque de telas pase a la vez. También podemos utilizar el pie prensatelas de rodillo, el pie prensatelas de teflón, todos los pie prensatelas que os enseñaba precisamente el otro día cuando os hablaba en la masterclass de cómo coser tela vaquera. Este sería el pie prensatelas de doble arrastre. Este sería el pie prensatelas de teflón, que es como el universal pero en color blanco y de plástico. Y este sería el pie prensatelas de rodillo. La quinta cosa de la que vamos a hablar hoy así muy por encima, porque realmente lo de lo que se trata esta masterclass es de que sepáis así en términos generales lo más importante para coser telas de baño, es los materiales adicionales que van un poco incluidos en esa confección de trajes de baño. Lo más importante en este caso son las gomas. Tenemos gomas que son transparentes, así como de silicona, como puede ser esta que veis aquí, y tenemos gomas que pueden ser blancas o pueden ser grises como esta, y ambas sirven para colocar en esos bordes de, por ejemplo, las braguitas o de los escotes, que es para dar consistencia a las costuras.
Además es para que a la vez que se permite todavía el movimiento del tejido, sí que dé un poquito de consistencia y mantenga un poco la forma, para que no se den esos cantos de la tela y puedan quedar arrugados. También sirven para que sostenga la prenda, sobre todo la de silicona, porque al no resbalar mantiene la prenda en su sitio. En realidad podéis usar goma de algodón, pero lo ideal es utilizar la goma virgen de caucho porque es la que más se utiliza a la hora de confeccionar este tipo de prendas. Normalmente dentro de estas cintas, de estas gomas o de cintas de silicona antideslizantes encontraréis diferentes grosores. Este, por ejemplo, es bastante grueso para depende qué prendas, pero los hay muchísimo más finos. Y la sexta y última cosa de la que tenemos que hablar para saber un poco las bases de cómo coser esos tejidos de baño es las puntadas que vamos a utilizar para que nos salgan correctamente esas costuras. Este paso es muy importante porque aunque tengamos la aguja correcta para el tipo de tela que estamos tratando, el hilo perfecto, se nos puede romper y nos puede salir mal si utilizamos una puntada que no sea la adecuada. Por ejemplo, en este caso nunca vamos a utilizar la puntada recta, la puntada básica, la puntada sencilla, porque es una puntada que no es elástica. ¿Qué pasaría si utilizáramos esa puntada en los tejidos elásticos de licra? Que cogeríamos el tejido y al adaptarse al cuerpo estirándose, cederían esas costuras y el hilo se rompería. Seguramente os ha pasado más de una vez que tenéis camisetas que son un poquito elásticas y que estiráis el bajo de la camiseta y saltan todas las costuras y los hilos se parten. Eso es porque la puntada no es elástica, la tela es muy elástica y al estirarla todo se rompe. Os voy a ir dejando por aquí todo tipo de puntadas elásticas que hay en las máquinas de coser, pero siempre podéis coger el manual de instrucciones y mirar qué puntadas elásticas trae la vuestra. En el caso de que no traiga ninguna puntada rara y vuestra máquina sea muy sencilla, no padezcáis. La puntada zigzag es la puntada ideal para tejidos elásticos. Y esa puntada la trae casi toda máquina de coser, así que no os preocupéis y ante la duda utilizad la puntada zigzag. Utilizando la puntada zigzag, y si es posible porque nuestra máquina lo permite, podemos regular el largo de la puntada, es decir, que de una puntada a la otra haya más distancia, y también el ancho de la puntada. Podemos hacer un zigzag que sea muy ancho o un zigzag que sea más estrechito. En realidad, cuando vamos a colocar una goma en un tejido elástico, por ejemplo una braguita de bikini, vamos a colocar la goma encima del tejido elástico y no vamos a estirar ninguna de las dos cosas para que no nos quede rizado, sino que vamos a colocar la goma en el tejido elástico y vamos a coser sin estirar ningún tejido. Porque se trata solo de reforzar ese borde de esa braguita de bikini y no de que quede fruncida. Esto lo vamos a ver muy detenidamente cuando cosamos paso a paso el bikini, que vamos a poner en práctica todo esto que os estoy explicando hoy. Siempre una buena opción va a ser hacer una puntada, ya sea elástica de nuestra máquina de coser o sea una puntada zigzag, en un retal de tela de la misma tela que vayamos a utilizar y estirarla para comprobar que nos va a funcionar bien. Siempre hacer pruebas está súper bien, incluso os recomiendo que para conocer muy bien vuestra máquina de coser hagáis en un trocito de tela que sea elástica varias puntadas o todas las puntadas y que luego vayáis una por una estirando para comprobar si son o no elásticas, porque así podéis comprobar cuánto se va a estirar cada una de ellas. Y hay máquinas de coser que traen muchas puntadas elásticas. Luego podéis guardar ese trozo de tela lleno de las puntadas que habéis probado y en el momento que queráis recurrir a ellas para comprobar la elasticidad, cogéis el retal de tela y lo comprobáis. Y así lo veis ya puesto en la tela. En este tipo de telas tipo licra, telas de baño, no hace falta remallar. Sí que es verdad que siempre un buen remallado va a ayudar a que la prenda esté mejor acabada, pero no es algo imprescindible. Porque precisamente este tejido no se deshilacha, podemos cortar los cantos y directamente no se deshacen. Bueno, si queréis ver en acción todos estos consejos, os invito a que os quedéis al próximo tutorial que se publicará en el canal en las próximas semanas, donde vamos a coser un bikini con tela que tiene spandex y con un forro de tela de algodón. Y antes de despedirme, dar las gracias a Alfa por esta súper idea de estas masterclass que estamos aprendiendo un montón, y a Ribes y Casals y Rosas Crafts por su colaboración. Espero que os haya gustado mucho esta masterclass. Si os ha gustado, como siempre, deditos arriba, suscribíos al canal y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao! I've shared the stage with all the best. Lot of good it did for me. I've walked the wall of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door.